Buenas tardes. Agradezco esta oportunidad de poder estar aquí. Les agradezco a todos su presencia. Y bueno, me gustaría contarles un poquito. Este trabajito que hicimos son dos temas bien grandes porque vamos a hablar de lo que es el bienestar animal y la calidad de carne y tratar de alguna manera juntar esos dos temas para relacionarlo de una manera al rendimiento de carcasas, ¿sí? Bueno, no puedo empezar a hablarles o a explicarles esto sin definir lo que es el bienestar animal. Tenemos que basarnos en una definición bien práctica. El bienestar animal no es otra cosa que ver cómo responde el animal a situaciones externas, ¿verdad? Cómo se trata de adaptar a una condición externa o a ese medio que lo rodea. Y nosotros como productores lo que tenemos que buscar es garantizar esos estados del animal, tanto fisiológicos como mentales. Insisto, no puedo hablar de bienestar animal sin mencionar lo que serían las 5 libertades, ya habrán escuchado. De hecho, que el bienestar animal no es algo nuevo, ya se viene hablando hace bastante tiempo, hay mucha literatura, después les puedo facilitar para que puedan enriquecer un poquito más. Y cuando hablamos del bienestar animal y las libertades, es importante que el animal esté siempre libre de hambre y de sed, que esté libre de cualquier situación que le genere estrés, un estrés sostenido. Debe estar libre de cualquier tipo de enfermedad, lesión o golpe o enfermedad. Y el punto 5, que es el que más nos interesa a nosotros, que tiene que estar libre para poder manifestar su comportamiento natural. Si hablamos de bienestar, también tenemos que mencionar los 4 principios, ¿sí? Que el animal debe gozar de buena salud, el animal tiene que tener un ambiente adecuado en el cual desenvolverse y principalmente una buena alimentación. Pero acá me quiero detener porque mucha gente piensa que esto es muy romántico o que solo enfoca desde el punto de vista ético, sobre todo yo como profesional veterinaria, y les quiero preguntar a ustedes si realmente es compatible el mantener los niveles de bienestar animal con la producción de carne. Eso es lo que voy a tratar de explicarles, bien resumido, ¿verdad? Porque después tenemos un video y les dejo con esa pregunta. En realidad, como les mencioné, hay muchos estudios que están pudiendo demostrar que sí puede ir de la mano la eficiencia productiva y la rentabilidad económica cuando nosotros tenemos en cuenta el manejo del bienestar animal. Y ahora ya lo voy a relacionar un poco con el RIN de la carcasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos situaciones que afectan al bienestar animal, ¿en qué momento? El momento crítico siempre yo digo es que durante el traslado de los animales hacia la manga, previo al embarque, el embarque en sí, el transporte y el desembarque. En ese momento se provoca el animal demuestra su comportamiento y si no tenemos en cuenta las condiciones externas se dan los golpes, los traumatismos, los empujones, las caídas y eso ameritan contusiones, que son los hematomas o los machucones que luego vemos en la carcasa. Después les voy a mostrar en números para que vean en qué cifra estamos hablando. Y eso va a afectar, por supuesto, porque ese corte donde ha sido afectado el golpe se va a tener que retirar de la producción porque no le sirve a la industria y de hecho que tampoco el consumidor va a optar por ese corte. Y en segundo lugar, porque todo ese maltrato que puede recibir el animal le va a generar un gran estrés. Y al tener estrés, lo que serían, no quiero ser muy técnica, ¿verdad? Pero lo que serían las reservas de glucógeno se ven afectadas y va a terminar en una carne de un color más oscuro, ¿verdad? Hay una serie de fenómenos que ocurren y de vuelta tenemos otro problema que es esa carne que se va a echar a perder. Bueno, como les decía, como productor yo tengo que saber que me digan, Mila, pero ¿por qué tengo que implementar bienestar animal? ¿Qué yo gano implementando bienestar animal en mi producción? Y en realidad les quiero anticipar y decirles que sí van a tener eficiencia. Para mí eso es lo más importante, porque si ustedes implementan algún programa, van a tener una eficiencia porque va a haber mayor ganancia de peso. Y el animal al estar en condiciones de bienestar va a lograr, por supuesto, otras situaciones como lo que sería la mayor inmunidad. Vamos a hablar de lo que es calidad, ¿por qué? Porque si nosotros controlamos la calidad, vamos a tener el producto final
adecuado, que es el que al cual nosotros queremos llegar, siempre y cuando contemplemos también las buenas prácticas ganaderas. Y finalmente, lo que serían los mercados. Obvio, lo que es el mercado de exportación, si ustedes saben o leen, la mayoría de los países premium establecen ya, tienen exigencias de bienestar animal. Cada país saca su normativa en cuanto a bienestar animal y por ende es no una traba más, sino que un punto más a considerar cuando nosotros vamos a salir a buscar un mercado. Y si hablamos a nivel local también podemos decir que hay un cierto nicho de consumidores que buscarían pagar animales, el sacrificio de animales, o sea, consumir carne de animales sacrificados cumpliendo protocolos de bienestar animal, ¿verdad? Es lo mismo que como hay cierto consumidor que le gusta consumir con mayor o menor porcentaje de grasa un corte, bueno, también hay consumidores que buscan eso. Y a veces me dicen también, pero Milagros, ¿cómo yo puedo saber si en mi establecimiento estoy controlando bien el bienestar animal? ¿Cómo puedo medir, verdad? Y yo hablo siempre de estos 4 criterios, que es el comportamiento del animal, las tasas de eficiencia reproductiva, de lo que serían las tasas de mortalidad y de la respuesta a la manipulación. Pero en realidad de todos estos me interesan lo que realmente más ustedes ven en sus fincas, que es la eficiencia reproductiva. Cuando nosotros vemos que hay el intervalo posparto es muy prolongado, no conseguimos esa preñez que siempre buscamos inmediata, cuando la tasa de concepción es baja, cuando hay una alta tasa de aborto, esos tienen que ser indicativos de que no se está contemplando algo dentro de lo que es el bienestar animal. Y la respuesta a la manipulación, que es el que más vemos cuando hacemos los trabajos. ¿Manipulación de quién? De nosotros, del ser humano. Durante ese movimiento del ganado, cuando necesitamos hacer las actividades de rutina, se pueden medir. ¿Cómo? Por la cantidad de resbalones cuando los animales avancen hacia la manga, de los tropiezos, del comportamiento cuando el animal atropella el brete, el alambrado cuando salta y muchos, sobre todo yo digo, los animales que vocalizan durante lo que sería la contención. Entonces, estos son algunos criterios que nos sirven para medir si nosotros estamos haciendo o no un buen programa de bienestar animal. Acá están los parámetros que se utilizan en cuanto a, dividí en 3 pilares sencillitos de lo que es el bienestar animal medido en la nutrición, lo que es el alimento, el agua y lo que es el ambiente. A ver, no me voy a detener mucho acá porque todos sabemos el tema de la nutrición, todos sabemos el agua, de hecho que todos los lugares donde visito esa parte está bien clara, pero sí me quiero detener un poquitito en el ambiente porque es donde más percibo nuestras falencias en cuanto al bienestar animal. Principalmente en las zonas de paso o tránsito. Sigo viendo que las instalaciones son no precarias, sigo viendo que no se tienen en cuenta los bulones, que de repente al paso del animal hay una sobresale y sí o sí le roza el cuerpo al animal. Y lo que es la parte de termorregulación. No sé cómo sea el clima, o sea, imagino que de las otras delegaciones nos contarán después, voy a compartir con ellos, pero acá tenemos las situaciones de estrés térmico y el estrés que es por frío y por calor. ¿Qué pasa? Cuando hace mucho calor, que lo vimos en lo que es el tema tuvimos esos calores en diciembre, enero, tenemos que reducir el movimiento de los animales. Realmente si no es muy, muy necesario, tenemos que evitar ese movimiento. Sobre todo animales que están muy jóvenes y animales debilitados, animales de mayor edad. Y quiero hablarles también de lo que es la calidad del aire, porque muchos trabajamos con confinamiento y es algo que tenemos que tener en cuenta porque la calidad del aire va a influir directamente sobre la incidencia o la frecuencia, sobre todo de afecciones del tipo respiratorio. Y lo que es estructura de embarque que ya mencioné. Y finalmente aquí les dejé un breve pantallazo de cómo yo puedo saber si estoy implementando un programa de bienestar animal en mi finca, ¿verdad? A ver, es algo sencillo, no es para redactar un manual ni nada, pero considerar estos 3 puntos nomás. Yo me planifico, y cómo me planifico con un registro, con un bosquejo donde tengo en cuenta todas las situaciones que pueden afectar.
Por ejemplo, preparo un plan de contingencia cuando tenemos los problemas inusuales, pero que se pueden dar, que son los incendios o inclusive las inundaciones, ¿verdad? Y poder tenerlo escrito y más bien el plan sanitario básico que cada uno maneja en su establecimiento. Y la capacitación, que sí es importante. Sigo yendo a establecimientos, tanto en finca como en las plantas frigoríficas, donde si bien implementan el uso de banderolas, el desenvolvimiento del personal a campo con las banderolas no es el ideal, ¿verdad? Después les puedo mostrar, tengo una serie de videos donde se puede ver perfectamente cómo el animal avanza si utilizamos cómo deben de ser esos medios de señalización para que el bovino avance. Y lo que es el manejo, ¿verdad? Que ya fui hablando rápidamente y dejarles situaciones que yo sé que todos ustedes se enfrentan, que son etapas donde el hombre necesariamente tiene que manipular al animal y donde de vuelta podemos comprometer el bienestar del animal en situaciones como cuando hay nacimiento de terneros, el suministro lo más pronto posible del calostro, cuando hablamos de los sistemas de castración, cuando implementamos, cuando hablamos del escorne, si alguien implementa eso también, ¿verdad? Y otros protocolos mismos durante el proceso reproductivo de inseminación. Y el transporte, que vamos a citar mucho más durante la presentación. Y finalmente, estas recomendaciones, como les dije, que yo tengo en cuenta a la hora de hacer un plan de lo que es la bioseguridad, los aspectos ambientales y el manejo. De vuelta, ahí están citados todos los puntos. Insisto, no me quiero detener mucho porque es largo, pero recomendaciones que nosotros creemos que son básicas, pero igual después no tenemos en cuenta. Veo mucho el tema de las camas, los pisos, las superficies. En la literatura menciona justamente el tema de la gestión de residuos de lo que sería el estiércol, el barro, sistemas de declive. Cuando el animal tiene que tener un espacio suficiente para echarse a la cama. Y les voy a hacer un ejercicio práctico. Por ejemplo, si yo estoy yo como una persona tengo que producir y estoy en una oficina con buen clima, estoy con una disponibilidad de agua, tengo mi tereré, mi mate, tengo un sonido agradable, tengo una iluminación, por supuesto que mi rendimiento y mi productividad va a ser mayor. Ahora, traslademos eso si yo estoy en un cuarto oscuro, sin iluminación, sin ventilación, sin disponibilidad de hidratarme, ¿cómo va a ser mi productividad? Por supuesto que va a estar comprometida. Entonces, eso nomás es lo que tenemos que traspolar al bovino para poder saber si estamos en el camino. Y ahora les voy a explicar rápidamente, porque luego tenemos un material audiovisual que preparamos del trabajo que hicimos. Yo agradezco a la Brangus que confió en nosotros y nos dio un nuevo desafío. Esto surgió como iniciativa de ellos, tomamos una tropa de animales, pudimos dividir en dos sexos, tenemos por un lado las hembras y por otro lado los machos enteros en este caso. Esos animales nos facilitó la Agroganadera Concepción, después van a ir viendo. Tenemos algunas características productivas del programa que creo que la mayoría conoce, si no seguramente después van a poder hablar con el doctor. Y quiero que vean los parámetros que medimos en ese estudio. Trabajamos sobre las canales y sobre la res, o propiamente sobre lo que sería la calidad de carne en frío. En cuanto a las reses, en la faena medimos los parámetros con canal caliente, que serían edad, sexo, cobertura de grasa, contusiones, conformación, tipificación. Y en lo que es en cuanto al frío, tomamos estas variables, ¿verdad? Que luego van a ir viendo en el video. Y antes de presentarles el material, quiero dejarles con este cuadro. Como les decía, de qué manera yo puedo relacionarlo económicamente de lo que les decía, si es rentable o no. Estos datos son propios de la empresa en la cual trabajo, de la cantidad de cabezas certificadas por Control Union. En el año 2023, fíjense, tuvimos 1.543.662 cabezas totales. Las que tienen contusión 1
son esa cantidad y contusión 2 la cantidad que ven ahí. Estos kilogramos de pérdida es un promedio, también en base a una tesis que hicimos, son promedios, pueden encontrar en literatura otros números, pero nosotros queremos basarnos en estudios hechos por nosotros. Y son 0.12 kilogramos lo que estamos perdiendo en animales con contusión 1 y 0.45 en animales con contusión 2. Ahí ustedes pueden ver cuando multiplicamos eso por la cantidad de cabezas que tienen esas contusiones y luego con el precio promedio que se está pagando, y ahí pueden ver que eso es lo que se perdió al menos en el año del 2023, estamos hablando en dólares, y tenemos en el año 2024 el mismo análisis al cierre del 30 de abril, que serían $82.000 en lo que va del 2024 y $316.000 en lo que va en el año 2023. Entonces, con eso les demostramos que sí es importante controlar esas variables para, como yo digo, yo sé que les cuesta mucho al productor producir, perdonen la redundancia, eso, para que esos kilos de carne se estén perdiendo de esa manera, ¿verdad? Y ahora les quiero dejar el material. Estos fueron los parámetros que estuvimos evaluando, así que si pueden poner el material. Nos encontramos aquí en el confinamiento de la agroganadera Concepción. A partir de aquí vamos a tomar los animales de muestra, vamos a trabajar para poder presentar los datos de 40 animales. Hemos dividido en un lote de 20 hembras y 20 machos enteros, que serían toros. La idea es un poquito poder mostrar la calidad que nos presenta la carne Brangus adaptada a la realidad país. Vamos a tomar como base un sistema de producción que lleva trabajando la agroganadera hace bastante tiempo. Ellos están con este programa en alianza con la Asociación de la Brangus. Entonces hoy vamos a tomar esta muestra y es la que vamos a darle un posterior seguimiento. Vamos a controlar todo lo que es la carga en el camión, vamos a cuidar todos los puntos, sobre todo lo que es bienestar animal. Luego vamos a acompañar el traslado de esta tropa hasta la industria. Vamos a estar durante el proceso de desembarque para que el productor y el público en general, así como sobre todo el más interesado, que es nuestro consumidor, pueda ver cómo se engloba toda la cadena. Estos proyectos surgieron desde la propia asociación, entonces la asociación estuvo en alianza con Control Union para poder preparar algo que al productor le pueda servir, qué momento de su producción está, cuál es el tipo de producto que está entregando y ir mejorando y afinando, ¿verdad? Cuando juzgamos la grasa le damos alguna señal que le faltó un poco de terminación, lo mismo con la conformación, le vamos alineando algunos conceptos para que el productor pueda ir trabajando sobre ello y obtener el resultado, que es sobre todo la carcasa ideal, que es la carcasa que más que nada el consumidor está buscando para afuera. Bueno, en este momento estamos en una de las etapas, yo diría, críticas en cuanto a lo que es el bienestar animal para obtener el producto final que nosotros buscamos. Estamos ya en la industria, en la zona de corrales. En este momento tenemos en la parte de descanso de la hacienda de la tropa.
Si ustedes pueden ver, las condiciones son óptimas. Tenemos un corral 100% techado, más todavía en nuestro país, donde el clima nos golpea bastante. El bovino es un animal muy sensible para controlar sus variables fisiológicas. Siempre digo que el productor cuida todos los puntos, tanto a campo, y tratamos de minimizar el transporte. Entonces ya estamos en la etapa final y en este momento donde con más razón tenemos que cuidar esos puntos claves. El agua está ad libitum, ¿verdad? Es decir, que no está restringida. Los alimentos sí, por supuesto, por razones obvias. Tenemos los pisos limpios, es lo que siempre uno dice, la zona donde va a descansar el animal tiene que estar limpia, tiene que tener una cierta pendiente, evitar sobre todo los resbalones. Hay mucha normativa que habla del tiempo de espera en corral para justamente no solamente lo que es bienestar animal, que es muy importante, sino siempre hablamos del producto final que nosotros deseamos obtener. Hay tiempos que hablan de 12 horas, hay literatura que habla de 6 horas. Particularmente yo como profesional y con los años de training que tengo, siempre recomiendo que el bovino necesita un tiempo de espera prudencial. Tampoco le vamos a tener más de 24, 48 horas innecesariamente, ¿verdad? Como decía, a partir de ahora la siguiente etapa ya sería dirigirse a ellos. El cajón de noqueo, que de vuelta es un poco estresante y condicionante para el animal. Me gustaría que puedan conocer un poco cuáles fueron los resultados de todo este trabajo. Sabemos que hubo mucho ímpetu en poder demostrar cuál es la verdadera calidad del Brangus a nivel Paraguay, ¿sí? Entonces les voy a comentar a grosso modo los resultados de la faena. Como sabemos, fueron evaluados los 40 animales, tuvimos 20 animales del sexo hembra y 20 animales del sexo macho, ¿verdad? En este caso eran machos enteros que corresponden a la clase o categoría de toros. En primer lugar, lo que quiero resaltar es la cobertura de grasa. Sabemos que vienen animales de un confinamiento, por tanto, estuvimos alrededor entre grasa 1 y una grasa 2. Las hembras alcanzaron la mayor puntuación de cobertura de grasa, que es lo esperado, y los machos enteros en su mayoría presentaron grasa de cobertura 1. Siguiendo con esa línea, no me puedo detener en no hablar acerca de las contusiones, que son la presencia de los golpes o los machucones o traumatismos que puede sufrir el animal en alguna de las etapas de producción. Hubo un alto porcentaje de animales que no presentaron contusión, por tanto estamos hablando de animales con un grado 0 o sin contusión, pero sí hubieron algunos animales que presentaron una contusión de grado 1, que nosotros conocemos como más bien superficiales, y otras que son ya un poco más profundas, que pueden afectar al músculo, que son las contusiones de grado 2. También hubo un porcentaje de animales que presentaron ese tipo de contusión. Y a la par, queremos destacar que lo que hacemos es dividir anatómicamente una canal en ciertas regiones para poder demostrar en qué lugar o en qué punto fueron esas contusiones. Por un lado tenemos lo que es la zona del costillar, por otro lado lo que es el cuarto delantero, por otro lado lo que es la zona de los lomos o la zona lumbar y finalmente la zona de la rueda, que es tren posterior o cuarto posterior, donde efectivamente se presentó la mayor cantidad de contusiones en estos animales, que fueron en la zona de la rueda. Otro punto que evaluamos en la faena y que quiero destacar es la conformación. Como todos sabemos, la norma paraguaya, que ya está implementada, tiene como uno de los parámetros a calificar la conformación, que no es nada más que la relación de músculo-hueso que tiene el animal. Y es un predictor en cierto modo de la capacidad o del rinde en cuanto a músculo que va a dar el animal, que se traduce en carne. Vamos a destacar que los animales estuvieron la mayoría por encima del 50-60% de animales de conformación muy buena, que es una de las mejores puntuaciones, e inclusive tuvimos un animal, un macho entero, que puntuó en la conformación excelente. Y una cantidad menor de animales que llegaron a la conformación buena. Eso quiero destacar porque es algo que la mayoría de los sistemas de tipificación no contemplan, hablando de canal en caliente. Y bueno, a nivel Paraguay sí se logró incluir ese ítem dentro de la norma paraguaya. Destacar también que esa conformación es acorde al tipo de ganado que existe en nuestra región, porque no estamos utilizando una escala
de otros países. Entonces, explicar que esas conformaciones son realidades adaptadas a nuestro país. Finalmente, si hablamos del mercado de Chile, todas esas reses ingresaron al mercado chileno bajo la categoría DB, y también tenemos los resultados de lo que sería la tipificación de la normativa paraguaya. Ahí tenemos las vaquillas, un alto porcentaje de vaquillas ingresaron a la categoría premium. Sabemos que los machos enteros, por su condición, no pueden ingresar, pero quedaron en la segunda categoría. Entonces, eso vamos a ir presentándolos en tablas, en gráficos, para una mayor comprensión de todos los productores y de todo el público en general. Posterior a ese proceso, se completó lo que se conoce como maduración. Estas reses ya categorizadas ingresaron en las cámaras de frío de la industria, del frigorífico Concepción específicamente, cumplieron su proceso de maduración. Normalmente eso ocurre entre 24 o 36 horas. Lo ideal es que alcance una temperatura para poder pasar a la siguiente etapa del proceso, que es el desposte. Una vez que la cámara completó la maduración, esos animales fueron habilitados para la producción, en donde hicimos el muestreo. Tomamos la muestra, que sería una sección del músculo longissimus dorsi, entre la 12ª y 13ª vértebra. Es allí donde la bibliografía y la literatura científica menciona que se hace el análisis de las características de calidad de carne propiamente dichas. Esas muestras fueron tomadas, fueron debidamente trazadas, identificadas con el número de garrón, que sería como su número de identificación individual, y envasadas al vacío, por supuesto, guardadas, almacenadas, refrigeradas, hasta su posterior análisis. Procedimos a hacer el análisis en el laboratorio. Agradezco a través de esta oportunidad a la Facultad de Ciencias Agrarias, a su laboratorio de bromatología y de análisis de carne que pudimos hacer con los profesores. En esa oportunidad hicimos una serie de análisis, una serie de determinaciones para poder catalogar o decir en qué punto se encuentra nuestra carne Brangus. Hicimos varias mediciones. Tuvimos en cuenta el pH, que ya se toma en fábrica, en industria, por una cuestión justamente de habilitación para mercados. Entonces ya veníamos con los valores de pH, que es súper importante también. Y luego procedimos a hacer las determinaciones. Hicimos el área de ojo de bife. El área de ojo de bife se utiliza una especie de plantilla, se hace el cálculo, y el área de ojo de bife es una medida que nos da o que nos relaciona directamente con la capacidad o el rendimiento carnicero que va a tener ese animal. Siempre por separado, por un lado las hembras y por otro lado los machos, para poder comparar un poquito, ¿verdad? Una vez realizada esa determinación, procedimos a medir el espesor de la grasa subcutánea. La grasa subcutánea también es un parámetro muy importante a la hora de hablar de calidad de carne, porque justamente viene asociada a ella todo lo que es el proceso de obtener una carne de calidad. Posterior a eso, empezamos a hacer las mediciones con las plantillas de lo que es el color del músculo y el color de la grasa. Vienen padronizadas en grados y uno va observando, son métodos visuales con los que va utilizando un patrón para ir comparando esas muestras. Finalmente hicimos, vamos a decir, lo que más le interesa hoy en día al público, que es la medición de la infiltración de grasa, que no es otra cosa que el marbling o lo que conocemos como marmoreo. En ese análisis hicimos una comparación, usamos un poquito de los patrones de Ausmith, que es de Australia, y también, como teníamos a disposición, pudimos medir con el sistema japonés. En este punto quiero destacar que se evalúan las vetas de grasa que se ven a simple vista, y quiero posicionar bien al Brangus, porque para que se hagan una idea, un animal Wagyu ya con cierta edad, con mucha infiltración, llega a una escala de 6. En este caso, nuestras muestras eran animales jóvenes. Estamos hablando de animales de entre 12, 13, 14 meses. Y sabemos que la deposición grasa viene, por un lado, por la genética.
Y por otro lado, justamente conforme el animal avanza, va recibiendo lo que es la parte del aporte nutricional y con eso va aumentando la infiltración. En este caso hemos tenido, por ejemplo, hembras. Las hembras son las que alcanzaron una mayor puntuación y hemos llegado a la puntuación al score número 3, ¿verdad? Que como digo es bastante interesante tratándose de animales muy jóvenes, ¿verdad? Y luego finalmente también decidimos determinar la terneza. ¿Qué es lo que hacemos con la terneza? Con la terneza, como la idea es poder medirlo ya objetivamente utilizando un dispositivo que mide lo que sería la fuerza de corte. Entonces, en ese caso, procedimos a realizar según el procedimiento y realizamos la medición de la terneza. De vuelta, vimos algunas diferencias en cuanto a lo que es la terneza arrojada por el caso de las hembras y en el caso de los machos. Con todos esos datos, lo que hicimos fue un análisis estadístico para que tenga un peso y utilizamos los coeficientes de relación, hicimos las pruebas estadísticas y pudimos observar la correlación que hubo en cada uno de esas determinaciones. Otras determinaciones que siempre suman a esto, lo que hicimos fue pesar algunos cortes representativos de la canal, que serían algunos del corte delantero y algunos del corte trasero. Elegimos de la parte trasera del animal, elegimos la tapa cuadril, o más conocida como la picaña, y el caso del peseto. Y en el caso de los cuartos del tren anterior del animal, tomamos como referencia el lomo vetado o lo que sería el bife ancho. Tomamos el peso neto en la industria, y luego hicimos también la medición con los coeficientes de relación, tanto comparando hembras con machos y con lo que es el área de ojo de bife. Y ahí podemos notar que hubo un alto coeficiente de relación en el caso de la tapa cuadril para las hembras, ¿verdad? En el caso de las hembras. Este tipo de estudios hoy nos demuestra, como decía, en qué posición está la carne de Brangus, en dónde está posicionada. Es un análisis hecho con animales que han sido nacidos, criados, todos bajo un sistema de confinamiento que ustedes pudieron ir viendo a lo largo de la experiencia. Poder decir que esa calidad de carne es la que hoy en día tenemos en Paraguay. Yo, como trabajo bastante tiempo en este sector, en el sector productivo, sobre todo en lo que es la producción de carne bovina, todo lo que implica la exportación, estoy satisfecha, estoy muy conforme, era lo esperado. Siempre tenemos que saber que una de las variables más apreciadas por el consumidor es la terneza y que está directamente relacionada con la edad del animal. Eso es uno de los puntos que yo siempre quiero destacar a nivel país. Quiero destacar también el trabajo de los productores. El productor siempre está, a pesar de las condiciones adversas que normalmente que él ya no las pueda controlar, como hablamos de la sequía, de las lluvias, de la escasez de forrajes que tienen, está siempre trabajando en lo que es genética. Por eso siempre destaco el trabajo de la Brangus, de la asociación, de todos los productores que están invirtiendo en eso, y todo lo que es la parte de manejo y todo lo que es la parte de nutrición, ¿verdad? Eso es lo que arroja como resultado esto. Y como una recomendación general a nivel país, insistir en esto, porque como siempre digo, Paraguay se abre al mundo con un tipo de carne. Y la pregunta es, ¿queremos exportar volumen o queremos exportar calidad? Si bien sabemos que todo lo que es marbling está relacionado con mercados grandes como el de Estados Unidos, podemos llegar, por supuesto, no importa el tiempo que nos lleve, lo que importa es el ímpetu que le pongamos en desarrollar ese tipo y dar la señal bien clara al productor de qué es lo que está hoy encontrándose en materia de calidad, porque como decía, la calidad vista desde cada sector es diferente, cada uno tiene su sector de calidad, su apreciación sobre lo que es la calidad. Pero para llegar a lo que hoy día nosotros pudimos notar, ya tenemos el camino marcado, solamente hay que aunar esfuerzos y seguir, ¿verdad? Desde donde toca a cada parte o a cada actor de la cadena productiva, sea
el productor desde donde está realizando su servicio, lo que es el ente oficial que hace las regulaciones, las fiscalizaciones en el ámbito sanitario principalmente, la industria que es la que busca siempre atraer mercados y por supuesto, vamos a decirle la decisión final la tiene el consumidor. Queremos expresar nuestro mayor agradecimiento, en primer lugar a la agroganadera, pues nos ha abierto las puertas para poder hacer este estudio, lo llamaría yo, este estudio de caso, nos puso a disposición lo más valioso que tienen, que son sus animales. También agradecemos a la industria, al Grupo Concepción, por permitirnos de vuelta poder medir eso, poder acceder a los corrales, poder acceder a la playa de faena y tener esa reciprocidad de parte de ellos de facilitarnos todos los medios para que podamos hacer en un ambiente como la faena y todos los demás sectores que han colaborado con este proceso. Mencionar también a la asociación que ha confiado en el trabajo y nos ha puesto todo el desafío para que esto salga bien y por supuesto agradecer a otros colaboradores, sobre todo a la facultad, a la Universidad Nacional de Asunción, que también puso a disposición parte de su equipo para poder concluir en este trabajo que ya le hemos presentado paso a paso. Como aliados estratégicos, siempre estamos apoyando este tipo de emprendimientos, de modo a mostrar lo que el Paraguay produce y de manera a posicionar nuestra carne en lo más alto posible. En esta oportunidad, mostrar toda la cadena de producción, traslado hasta la industria, cuidando todos los aspectos a tener en cuenta para obtener altos estándares de bienestar animal y llegar a la industria con un producto final de altísima calidad que nos ofrece esta noble raza.